Muy buenas tardes. El Ateneo Español de México se congratula con la presencia de todos ustedes a la presentación del libro Flandre. Pero antes les compartimos el código QR con el que pueden realizar donativos que nos ayudan mucho a realizar nuestra labor. Ya nos fuimos para el otro lado. ¿Qué pasó? Algo sucedió. Creo que Rafa escribió un discurso y lo va a leer. Hoy presentamos el libro Gran Inicio del Exilio Español Flandre. Este barco llega a Veracruz en abril de 1839. Aquí lo tienen para que lo vean. 1939, perdón. Hoy presentamos el libro, bueno, ya lo dije. Su autor es Víctor Daniel Rivera Grijalva, investigador incansable y dedicado que nos cuenta con gran detalle la historia de su familia tras la Guerra Civil Española y su viaje en este barco. Una anécdota. Cuando el Ateneo celebró de manera muy exitosa el aniversario de los 80 años de la llegada del Sinaya, se presentó una exposición de los diferentes barcos llegados a México y nos encontramos con que del Flande no teníamos prácticamente nada. Por otro motivo, conectamos con Víctor Daniel y fue de gran ayuda su aportación a esta exposición. Y fue cuando nos comentó que estaba escribiendo este libro. Es una emotiva narración con muchos documentos importantísimos que yo destacaría uno, que sería el menú de la cena el día antes de llegar a Veracruz. Es un lujo. Seguro que harán alusión a este documento en esta presentación. Para esta presentación contamos con dos ponentes, además del autor, que entre otras muchas cosas han sido grandes amigos a lo largo de su vida, José María Cid y Rafael del Castillo. Invitamos al público a hacer preguntas y o comentarios a través del chat y de las redes sociales. Al concluir la participación de los ponentes, se las trasladaremos para sus respuestas. José María Cid Rollano nació en Tortosa, provincia de Tarragona, en Cataluña. En 1939 sale a Francia y el 16 de octubre de 1942 llega a México en el buque Niasa. Estudia en el Colegio Madrid y después en el Luis Vives. Después la Ingeniería Civil en la Escuela Nacional de Ingenieros de la UNAM, más tarde la Facultad de Ingeniería. Trabajó en Colinas de Buen, realizando obras como edificios del Museo de Antropología de la INA y la supervisión estructural de todo el edificio. Después en una empresa alemano-mexicana, realizando 2 plantas de tostación de zinc y 2 plantas de peletizadoras, compaginando ambos trabajos con la cátedra en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Un gusto tenerte con nosotros, José María. Te escuchamos. Saludo a todos los que nos oigan y también a Rafa y a Víctor, a felicitarlo por su libro. Si quieres que comente el libro. Bueno, yo conocí a Rafa y a Víctor, perdón, en 1943, en tercero de primaria, en el Colegio Madrid, y desde entonces hemos sido amigos. En el 45 nos pasamos al Instituto Luis Vives, a quinto de primaria, y ahí conocimos a Rafa. Y desde entonces hemos sido muy amigos. Pero también casualmente nunca hablamos de nuestras experiencias previas en España y cómo salimos de ahí y vinimos a dar a México. Y ahora pues me da
Me da pena que nunca lo hayamos comentado, porque tendríamos muchas cosas en común. Por ejemplo, yo he estado muy cerca de donde estuvo Víctor en España y y mi salida de España también fue una especie de hazaña, como cuento de aventuras. De hecho, tengo grabadas esas aventuras y se las contaba a mis nietos en lugar de leerles libritos de Disney y compañía. Este, la, lo que ha hecho Víctor es desde luego una hazaña típica de él. Antes lo teníamos por terco, pero le voy a cambiar el adjetivo. Ya lo voy a llamar tenaz, porque se necesita la tenacidad de Víctor para poder recopilar toda la información que recopiló, sacándolo de un menú de un barco donde había unas cuantas firmas y comentarios. Y es tenaz hasta la saciedad, porque no puede entender que ambas partes tienen razón. El Flandes llegó primero que el Sinaya, pero el Sinaya es el primer barco que fue pagado por la República para transportar refugiados españoles a México. Y entonces las dos partes tienen razón, pero Víctor seguirá terco en lo suyo, en que el que llegó primero fue el Flandes. Y bueno, sí tiene razón, llegó primero, porque llegó en abril del 39, mientras que el Sinaya ya llegó hasta junio de ese mismo año. Yo no puedo presumir de nada porque yo llegué en el Niasa y de hecho siempre creí haber llegado en el segundo y último viaje del Niasa, pero por ahí andan otros cuentos de un tercer viaje. Pero en fin, la historia es que somos tres amigos desde hace pues 78 años, ¿no? Y que nos seguimos queriendo como desde el primer día que nos hicimos amigos. Y que felicito a Víctor porque tiene la tenacidad que le permitió escribir pues esa pequeña parte de la historia de su vida. Y espero que nos reunamos en el futuro para así ya entre nosotros agarrarnos a golpes por alguna de las partes del libro con las cuales no estoy de acuerdo. En fin, felicidades, Víctor, porque como de costumbre alcanzas las metas que te fijas. Me acuerdo de tu primer matrimonio y simultáneamente a tu ingreso a la paternidad y también a tu ingreso en San Carlos a estudiar arquitectura. Pues muchas felicidades, Víctor. Me alegro mucho de que bueno, ya no escalas, pero hasta hace un par de años este señor seguía escalando roca y jugándose la vida con bastantes años encima. ¿Qué tendrías? 86 cuando dejaste de escalar, Víctor. En fin,
Espero que esto contribuya a que tu libro sea bien recibido. Pues muchas felicidades a todos por dos cosas. La primera es que estamos vivos, ¿no? Y, y la segunda es que todavía tenemos ánimo para hacer cosas. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias, José María. Continuamos ahora con la semblanza del doctor Rafael del Castillo. Él es licenciado y doctor en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha sido catedrático de diversas materias en la Escuela Bancaria y Comercial, en la Facultad de Derecho de la UNAM y en las Facultades de Derecho, Humanidades y Relaciones Internacionales de la Universidad de Anáhuac, México. Creador en la misma universidad del doctorado en Administración Pública, en convenio con la Universidad de la Sorbona en París, y coordinador de la especialidad Maestría y Doctorado de Administración Pública. Conferencista y ponente en diversos eventos académicos, destacando la conferencia magistral impartida en el Instituto de Altos Estudios de América Latina, IFAL, en la Sorbona de París en 1999. Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y presidente de la Comisión Organizadora de la Copa Mundial México 86 de la FIFA. Autor de diversos textos y publicaciones en revistas académicas. Ha recibido distinciones entre las que destacan las Palmas Académicas de la UNAM, la Medalla de la Calidad de la Docencia como conmemoración del Día del Abogado en Los Pinos y la Medalla al Mérito Académico en la ciudad de Querétaro. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias, guapa. Me felicito de poder estar con dos personas a las que yo quiero muchísimo y que son Víctor y José María. Ellos no son mis amigos, son mis hermanos. Eso, aunque cometí un error, mi querido José María, tú eres mi primo. Como no teníamos familia aquí, pues nos hicimos primos y nos ha ido muy bien. Y luego adoptamos a Víctor, y los tres hemos convivido y estamos todavía en este lugar que nos recibió con mucho cariño y que podemos estar y siguiendo estar para siempre en la memoria de cada uno de nosotros. Para mí es un honor la invitación que me hizo mi querido Víctor, mi hermano Víctor, para dirigir algunas palabras con motivo de la presentación de su libro sobre el gran inicio del exilio español. No discuto esas cosas porque Víctor las ha defendido, yo no soy quien para evitarlo. En abril de 1939, a la llegada del Flandre a Veracruz, donde Víctor es el primer niño que pisa el territorio de México, de los españoles. Eso no se lo piden quitar nunca, porque él llegó en 39 y José María y yo creo que en 42. No, primo, es 42, tú también llegaste, ¿no? Con el Niasa, ¿no? No recuerdo. Bueno, pero Víctor siempre peleó y peleó duramente, no puedo decir tercamente, sino con elementos en sus manos, de que este barco había llegado antes que otros que presumían haber llegado en primer término. Tuve la suerte de convivir con mis dos queridos hermanos en el Instituto Luis Vives. La pasamos muy bien, juntos subimos muchas montañas, juntos jugamos fútbol, ¿verdad? José María tiene un grato recuerdo de una patada que le dio Víctor por quererlo brincar y no alcanzó la altura, y en cada agujero de la nariz del primo Cid le cabía una camiseta. Fue la cosa terrible dejarle en su casa. Yo pensé que nos iban a matar. Y venía yo con la mente muy clara de decir, oye, a la mamá de José María, yo no fui, fue Víctor, pero no hubo preguntas y
mucho tiempo nos hemos acordado de ese detalle. Yo he seguido todo este tiempo viendo cómo mis dos queridos hermanos han estado. Para mí son dos hombres brillantes, dos hombres con calidad, muy estudiosos, y con ellos, pues no sé, me unen tantas cosas y tantos medios que no quiero seguir hablando porque me pasaría 8 días aquí enfrente. Me ha dado mucho gusto que Víctor haya triunfado en esa lucha tremenda con mucha gente terca que le decía que no era el primero, y él insistió y logró con este libro y con las cosas legales demostrar que efectivamente, como dice José María, pues llegó primero, y como llegó primero, llegó. Yo creo que la suerte de haberlos conocido ha sido una de las cosas más bellas para mí. De veras los quiero mucho a ellos y a su familia. Víctor me consagró poniéndome de compadre y soy padrino de dos de sus hijos, que tiene bastantes. De Maite, pues es casi mi nieta, porque es Andrea y conviven mucho juntas. Pero quiero realmente dejar una cosa muy clara. José María es un estupendo maestro de ingeniería. Para mí el mejor. Los que digan que no me importa un cuerno, yo digo exactamente que él es el mejor. Y el conocimiento de la historia de México con un antropólogo como es mi hermano Víctor, que sabe al pie de la letra mucho que más de muchos que dicen que saben mucho de esta tema. Hoy he tenido este honor y esta invitación de Víctor, a quien felicito y a quien estimo para lo que me pueda quedar de vida cada vez más, y que con José María, al cual le impido que se muera, no me vaya a hacer una cosa así. José María tiene que vivir mucho, Víctor tiene que vivir mucho y yo tengo que vivir mucho. Los quiero mucho a los dos, ustedes lo saben. Y para ti, Víctor, aparte, un abrazo fuerte por haber hecho este escrito, que recogiste todas las ideas de tu señor padre, porque tú eras un enano de 5 años, pues no sabías dónde estabas, pero tu padre recopiló todas las cosas, como decía nuestra amiga, inclusive los menús, que son extraordinarios, en el libro que escribiste. Muchas felicidades, Víctor, que tengas mucho éxito. Un abrazo muy fuerte para ti y para mi primo y su familia, lo mismo. Un fuerte abrazo y mi cariño. Y el de Tere, que está aquí conmigo, que les manda un beso a todos. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Rafael. Muchas gracias. La verdad es que emociona oírlos hablar de una amistad de tantos años y que sigan viéndose, bañándose, queriéndose y hablando unos de los otros con tanto cariño. Me da muchísimo gusto. Bueno, ahora toca el turno al autor, Víctor Daniel Rivera Grijalva. Él nace en Santander, España. Pasa a Francia tras la Guerra Civil Española y llega a México el 20 de abril de 1939. Es que como querías ser el primero, por eso yo antes dije 1800 para que no hubiera dudas, pero ahora lo digo bien, 1939 en el buque Flandre. Estudia en los colegios Juan Ruiz de Alarcón, Colegio Madrid e Instituto Luis Vives. Ingresa a la Academia de San Carlos a estudiar arquitectura, titulándose en 1959 en la Ciudad Universitaria. Estudia una maestría en restauración de monumentos de la Universidad La Salle y doctorado en arquitectura mesoamericana en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Profesor en la Facultad de Arquitectura de la UNAM,
en la Universidad La Salle y en la Universidad Iberoamericana, impartiendo diversas cátedras. Ha escrito cerca de 40 artículos sobre arquitectura prehispánica. Ha sustentado conferencias a diferentes niveles, tanto en diferentes estados de la República como en el extranjero. Ha proyectado, calculado y construido edificios, casas habitacionales, talleres y fábricas. Y ha escrito un extraordinario libro. Te escuchamos, Víctor. Bueno, primero, pues muchas gracias tanto a Rafa como a José María. Y yo creo que pues les agradezco mucho la amistad que tenemos. Pero sí tengo que hablar del libro porque no me queda otra. Ya prácticamente ustedes lo que han hecho es elogiarme. Bueno, pues gracias. Pero bueno, el libro se ha escrito con la finalidad primera, como decía José María, de demostrar pues que llegamos primero. ¿Y por qué es todo esto? Primero porque tuve la presencia de un menú que es precisamente de la noche anterior del barco, la tuve siempre expuesta en casa y me llamó mucho la atención. El menú está muy bonito y la verdad es que lo que presenta la comida pues está muy bien porque además es de clase intermedia o de segunda clase. Es decir, no es una comida de primer clase ni de tercer clase como es en la que vinimos. Yo recuerdo que vinimos precisamente en tercera clase. ¿Por qué? Porque me acuerdo que el camarote tenía un hoyito, un círculo, y había dos literas, una encima de otra. Eso no podía ser ni segunda ni primera. Tenía que ser tercera clase. Eso lo comprobé posteriormente, ya que con motivo de acercarme al Ateneo, pues resulta que un personaje, cuyo nombre en este momento no recuerdo, pero al cual dedico el libro, me hizo el favor de meterme a una serie de archivos que se podían encontrar en Internet y de los cuales pues pude yo enterarme y tener precisamente una carta que dirigió mi padre al consulado mexicano en Vichy, bueno, todavía no era Vichy, en Francia, que era a don Gilberto Bosques. Afortunadamente tengo yo papeles originales, curiosamente siempre firmaba con pluma roja. Eso es algo que me queda a mí muy presente. Todos los documentos de él están firmados con tinta roja. Entonces, los documentos que presento son originales, no son copias, son auténticamente originales. Bueno, seguí con la idea de comprobar el número de personas que vinimos. Yo que iba a tener idea de quiénes éramos, pero la primera lista pues me aparece con 100 personas y el número 99 no existe, está vacío. Digo yo, bueno, ¿qué es esto? Empiezo a ver que en la lista aparece un señor Víctor Rivera y luego aparece, entre tantos, señora de Rivera e hijo. Bueno, entonces ya tengo los 100, porque ese e hijo va a ocupar ese espacio que falta y ese e hijo pues soy yo. Claro, era mi madre. Sigo investigando y empiezo a encontrar nombres. Y me encuentro con una tesis, me hablan de una tesis que se dedicó a investigar todas las personas que estaban en la especie de seguro social que organizó el gobierno español republicano en el exilio, cuyos archivos están en la biblioteca del Museo de Antropología e Historia, y a base de días y días y días y ver toda una serie de filminas, pues pude ver la presencia de muchas gentes que acudieron en ayuda precisamente a esta especie de seguro social técnico. Y
hay cosas tan curiosas como personas que pedían una máquina de escribir. ¿Para qué? Sencillamente eran escritores, era todo lo que necesitaban. Otros que pedían una cuna, un colchón, unas sábanas y una almohada. ¿Por qué? Era para una criatura que iba a nacer o que estaba a punto de nacer. Y así sucesivamente. Había también algo así como servicios médicos, pero lo que es cierto es que no pude encontrar a todas las personas que yo quisiera haber encontrado. Desde luego me dieron mucha más información que la simple de la primer y original lista. Sigo investigando y pues hay quien me dice que investigue en pares. Y resulta que esto ya es una, vamos a decir, es una investigación mucho más especializada en que el gobierno español ya más actual lo organiza junto con el gobierno mexicano el tener datos precisamente de personas que vinieron a México en ese periodo. Hay personas que incluso piden el exilio a México mucho antes de haber llegado los que, vamos a decir, llegamos a partir de la pérdida de la guerra, es decir, a partir del 1 de abril del 39, pero son casos separados. Uno viene en X barco y nada más es él, no es más que una persona determinada, o en otro barco llegan un par de gentes y nada más. Eso sí es anterior precisamente a la llegada, como yo digo, masiva, es decir, se supone que un barco con más de 100 personas, pues ya es un contingente suficientemente masivo. Sigo investigando, empiezo a ver periódicos de la época y me doy cuenta que, por ejemplo, al hacer el viaje, Josefina, cuando se cumplen los 80 años, estar en Veracruz, ya tenía yo la información de ir a ver el periódico El Dictamen. Total, ya tenía yo la cita, me presento en una mañana, previa cita, y pues resulta que no hay ningún periódico desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre del año 39. ¿Quién se robó todos esos números? Es increíble. ¿A quién le podía interesar? Por favor. También en el caso de la hemeroteca de la UNAM, pues faltan muy diversos libros. Y se ve, periódicos, y se ve que el de la prensa, pues ya no publica nada fuera de, por ejemplo, el hecho de que el embajador era el embajador de México en Francia, recibió un cheque a su nombre por 32 millones de moneda que en aquel entonces estaba en curso. Eso sale publicado. Por supuesto, el cheque está a su nombre y eso tuvo que pasar al consulado. No es una cantidad arbitraria, está confirmado y lo pude confirmar en otras publicaciones. Pero a raíz de eso, no hay publicaciones de otros periódicos o solamente una que se les escapó y no recuerdo si es el Universal, en la cual aparece un contingente de personas que bajan del barco Flandre, y eso sí me dio la pauta porque el periodista lo que hace es preguntarles no solamente su nombre, sino a qué se dedican, su profesión. Para mí fue algo fundamental porque empecé a tener profesiones y otras características. En fin, el trabajo fue complicado, hay un trabajo de pura investigación total, pero
tenía un amigo, y digo, tenía un amigo porque ya falleció, y curiosamente, el día anterior a que falleciera, él era el director de la Escuela Comercial Cámara de Comercio, y él prácticamente me ordenó, o dio la orden, de que se publicara este libro que estamos hablando, y dio la orden a la imprenta. Yo tengo el papelito, o una copia de él, ya no recuerdo si tengo el original. El caso es que me quedó muy presente esto como un acto muy benéfico para mí, y además otro acto de amistad muy bonito. Desgraciadamente al día siguiente falleció. Obviamente, pues es un compromiso que tuvo que hacer de toda buena fe y de toda voluntad su hijo mayor, que es quien representa sus intereses, y eso se debe a la publicación del libro. Pero bueno, ya me estoy alejando. Él tenía mucho interés en que escribiera yo cosas de mi infancia. Yo dije, pues va a ser otro libro más de otro niño refugiado que llega a México y platica una serie de cosas. Pero bueno, sí lo hice con gusto. Prácticamente me puse a pensar cuál fue mi primer recuerdo, y sí lo pongo en el libro. Es cierto, sí me acordé, pero luego lo que es curioso es que esa especie de salvamento de mi hermana para que no se cayera por el balcón, pues resulta que paso el resto de mi vida, es decir, ese acontecimiento fue cerca de los 3 años, tenía que haber sido hacia esa edad, y no vuelvo a tener recuerdos de mi hermana hasta llegando a México, y mucho después, cuando oigo a mi madre que habla de mi hermana, y le pregunto, pues, ¿cuál hermana? Total, me habla, ya más o menos me dijo que falleció en Francia, y pues ya me conformé otra idea de que tuve una hermana, claro. Pero de todo lo demás que publico, pues solamente porque ya al fallecer mis padres y estar en toda esta cuestión del libro, pues comienzo a ver cartas y cosas que tenían, y encuentro pues las fotos de mi hermana, que por cierto, en el Museo del Chopo me acuerdo que siempre había fotos de niños muertos muy bien vestidos, acompañados de sus padres, también muy bien vestidos. Era una costumbre, porque a mí me extrañó mucho que se tomara una foto de mi hermana en la cama. Claro, yo no lo he visto hasta hace pocos años con motivo de esta investigación. Entonces, la verdad es que he investigado hasta en mis papeles. Esa es también otra faceta. Después, pues he tenido la oportunidad de contactar con Amaro del Rosal, que me hizo el favor, después de haber ido al Ateneo a buscar si tenían el libro publicado por Amaro del Rosal sobre el oro del barco famoso, con que se trajeron lingotes de oro en maletas, en 120 maletas o algo así, que se trajeron a México. Hay otras publicaciones que estoy mencionando, y pues todo esto me dio pues una idea más de aumentar precisamente al final del libro. Pero algo que no se debe dejar de hacer notar es precisamente las firmas de los amigos que se hicieron precisamente en el transcurso del viaje, y que firmaron ese menú. Ese menú, obviamente, papá lo sacó de la noche anterior, tuvo
esa curiosidad, y es obvio que no podían estar en una mesa 20 gentes. Es obvio que él lo sacó de alguna manera y cada uno de los otros en un momento de esa noche pues lo fue firmando y estuviera en una mesa, en otra, se lo fueron pasando, pero el que finalmente se quedó con el menú pues fue papá. Me llamó mucho la atención las opiniones que exponen como 20 personas y tuve interés en ver a quién correspondía cada una de esas firmas. Logré hacerlo con 15, pero los otros no distingo la firma. No leo. No he podido cotejar con los auténticos documentos que tiene que tiene el consulado mexicano del año 39. He ido incluso al Archivo de la Nación, pero es un rollo. Es decir, hay tal cantidad de polvo que es imposible trabajar. Hablar de cubrebocas, bueno, cualquier cubrebocas es irrisorio para estar ahí trabajando. Y desde luego que hay que usar guantes, es evidente. Además, por una cuestión muy especial, han ubicado el baño inmediatamente pegado. O sea, es la única fortuna porque uno puede irse a quitar los guantes, limpiarse un poco de la cantidad de polvo y regresar a ponerse otros guantes. Aquí es imposible volver a usar los mismos guantes. Entonces, el hecho de estar trabajando en el Archivo de la Nación es sumamente complicado. Aparte que no hay estacionamientos cerca. Si lleva uno el coche, se estaciona uno muy lejos. E ir en metro, bueno, si ya las circunstancias normales son un poco complicadas, pues hay que pensar que en estos momentos y ya con la antigüedad que nos ha caído encima, pues es muy difícil. Lo que sí, una cosa que apunto al final, yo soy poco político, o más bien no soy muy amigo de los políticos, entendiendo por política lo que estamos viendo a diario. Gentes que se cambian de partido como se cambia uno de camiseta. Es decir, eso no es política, eso es una flagrante barbaridad. Esos no son políticos. Bueno, y como esos estoy hablando de los que estaban en nuestra época, incluso estaban peleados unos con otros. Entonces, ese tipo de políticos, pues no me gustan. Yo entiendo, tal vez por político, alguien que se dedica a responder al beneficio de una sociedad, pero no ese tipo de gentes que buscan el beneficio propio por encima de todo. Señalo también algo pues que tuve la oportunidad de preguntar en público y me fue contestado. Como que de esas 120 maletas con lingotes de oro, porque eso está publicado no solamente por Amaro del Rosal, sino en otros escritos cuya bibliografía pongo al final del libro, y está todo documentado perfectamente bien, salvo que cuando yo hice en cierta ocasión en público la pregunta de si el general Lázaro Cárdenas había recibido algo, me dijeron que no fue el de general Lázaro Cárdenas, sino sus asistentes, que eran otros generales, entre los cuales estaba el general que conocimos como propietario del Club Atlante. Y me contestaron que 14 maletas recibieron estos generales. Algo de eso está publicado, no solamente por mí, sencillamente yo me baso en publicaciones que incluso pongo al final del libro. Bueno, esto es
lo que yo quería hablar, pero terminando, lo que se trata aquí es de demostrar un hecho histórico que está muy por encima de un hecho político. Es decir, lo político es una cosa y lo histórico es otra. Es perfectamente demostrable, bueno, totalmente demostrable, que el barco Flandre llegó primero. El menú en original y la documentación de todos los que llegamos está precisamente en, ¿cómo se llama?, en los archivos de, por decirlo así, de relaciones exteriores actualmente. Y en el archivo de la Nación, por supuesto, aquellos documentos que ya pues se han pasado a ese archivo. Pues yo agradezco muchísimo al Ateneo, a Josefina, que me hayan permitido esta presentación del libro y espero yo los comentarios que vengan al caso. Muchísimas gracias, Víctor. Pues sí, aquí tenemos varios comentarios. Primero, saludos. Omedecentli dice buenas tardes, saludos al profesor Rivera Grijalva. Gloria Hernández Velázquez, saludos al doctor Víctor Rivera. Gerardo Arturo Ramírez, saludos al autor, el arquitecto Rivera. María Teresa Rivera, saludos al autor. José Posada, perdón. El Flandre fue un buque enorme y para salir de la guerra daba lo mismo. Con el señor Víctor aprendí de manera express muchas cosas. Uy, el Luis Vives. José Posadas, y hace una pregunta. ¿Sería que en ese encuentro de libros se localizase a más descendientes del Flandre? Y felicitar primero a la institución, así mismo al arquitecto Rivera Grijalva, por mencionarme. José Posadas, creo que esto es algo que tú contestaste, ¿no? Dice José Posadas, aparte de que se pagaron los boletos de viaje, nadie nos regaló ese viaje, que fue efectivamente antes que el Sinaí. Aplausos y Domenesi manda aplausos y dice bravo. Estos son los saludos. Yo quería comentarte, Víctor, a mí desde luego lo del menú me pareció sensacional, me parece un recuerdo entrañable de esas gentes que vinieron durante X días compartiendo no solo el viaje, sino la tristeza, la pena de salir de una patria, de venir a otro país que los acoge, pero sin saber qué podía pasar. Y en los comentarios que todos ponen, se destila, y tú lo marcas en el libro, que todos piensan que esto es pasajero y que van a regresar pronto. Y esto es algo que se ha repetido en todos los libros que se han escrito sobre la llegada de los exiliados. Todos pensaban que esto era temporal y que regresaban. A mí me parece que el documento que guardó tu padre es valiosísimo y me parece también que mereces una felicitación por toda la dedicación que tuviste para investigar, para averiguar, para ir juntando todos estos documentos que muestras en el libro. Por eso quiero felicitarte mucho. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Josefina. Qué bueno que apuntas esa parte que no había yo dicho, porque, como decirte, no me daría tiempo. Es muy poco tiempo para exponer toda la totalidad del libro, pero sí me llamó mucho la atención y traté de ser muy breve. Yo pensaba, si hubiera podido yo tener la vena poética o la vena literaria para poder escribir al respecto de cada opinión, por muy cortos que sean los párrafos, pues son auténticos. Es la noche anterior de llegar. Es decir, se expresa mucho. Por ejemplo, esas 3 líneas que escribe Antonio Robles Rompetacones, pues es todo un poema en 3 líneas. Y no son más que 5 o 6 palabras. Bueno, es un poema, punto. Eso y muchas otras cosas, como esa firma que pone nada más Rosarito. Eso es precioso.
firma con su nombre en diminutivo, es decir, y la pone al lado del marido, como avalando lo que está diciendo el marido. Eso también me parece algo precioso, como diciendo, bueno, yo estoy de acuerdo con mi marido y pongo mi nombre y pone su nombre de cariño. Es decir, eso no es una firma, es sencillamente escribir el nombre. Eso también a mí me pareció precioso. Y ya otras cosas más, vamos a decir, más tronantes, decir que vamos a regresar, a recuperar aquello. Pues bueno, eso también es precioso e indica que se ha pensado bien, se está llegando o se está uno salvando, porque la opinión no es mía. Yo que iba a pensar a los 5 años. Yo opiniones las tengo muchos años después, pero a mí nadie me dijo nada de pequeño. Incluso en casa no se hablaba de política, así de sencillo. Entonces, lo que dice José María, de que incluso nosotros no hablamos de nuestra niñez, bueno, es curioso. Hablamos de otras cosas, nos interesaba el fútbol, nos interesaba, pues qué sé yo, ir a andar en bicicleta o cualquier otra actividad, pero nada más eso. Eso era nuestra actividad y posteriormente ir al campo, ir de excursión, escalar, en fin, conocer 20.000 cosas que siempre fuimos. Y curiosamente estaba yo accidentado e iban ellos al campo y me enseñaban unas fotos preciosas en que había nevado cuando fueron de excursión y era una nieve muy pequeña, pero me traían fotos que a mí me mataban de la envidia, porque yo estaba con una escafranda, todo enyesado de la cabeza y del pecho, que era porque había tenido yo una fisura en una vértebra en un accidente de un camión cuando íbamos de excursión y quedé yo durante un mes imposibilitado de salir a ninguna parte, escayolado prácticamente. Por eso cuando tuve la segunda fisura o golpe que tuve en otra vértebra, por ningún motivo yo permití que me volvieran a poner yeso para nada. Y me lo aguanté en una cama con una tabla, sobre una tabla el colchón, con los pies levantados y acostado literalmente durante un mes. Ya no quise saber absolutamente de la tontería esa de la escayola. Al final del mes de estar escayolado, cuando me lo hicieron por vez primera, Saludos a mi profesor, gran investigador, tenaz y de enorme conocimiento de la arquitectura prehispánica, de la arqueóloga Bravo Almazán. ¿Dónde se adquiere? Bueno, eso lo vamos a decir después. También Karina Torres, muchas felicidades para el autor y saludos para todos en el Ateneo. Este saludo es de Julio Cárdenas, que es la persona que estaba en el Ateneo y que te ayudó y al que le dedicaste el libro. Es Julio Cárdenas y Karina, su compañera. Y yo quería preguntarles a Rafael y a José María si ellos tienen algún comentario más sobre el libro. Pues todo lo que ha salido del libro realmente fue ya dicho por Víctor muchas veces a mí, y claro, pues yo creo en Víctor y creo que las cosas que dice son correctas. Quería decir que yo no salió por ahí donde nací. Yo nací
en el Sierra Morena, en la provincia de Córdoba, en un pueblito que se llamó Posadilla. Y me la pasé no queriendo buscar a José María, que es catalán, y me casé con una catalana, ¿verdad? Tere, y estuve casi siempre en Barcelona, hasta que pasamos los Pirineos. También quiero decirte que yo tengo un profundo agradecimiento para don Gilberto Bosques. Don Gilberto Bosques, gracias a él, pudimos venir mi padre, mi madre y yo. Perdona, Rafael, ¿puedes echarte un poquito para atrás porque se te corta la cara? Ahí, perfecto. La cabeza, perfecto. Don Gilberto Bosques llegó a tenerme un gran cariño. Fui con otro hermano más que fue su hijo, yo lo llevé a trabajar conmigo, y pues te dije, yo también tengo derecho a decir dónde nací, a 10, 15 kilómetros de Fuenteovejuna. ¿Quién mató al comendador? Josefina, señor. Eres muy amable, estoy encantado de haber estado con mis amigos, aunque sea en la pantalla, no apantallado, en la pantalla, y darte las gracias porque sé que estás llevando a muy buen paso lo que es el Orfeo. No, es de mi mujer, es de Cataluña, me equivoqué. No, tú en posición. Mis amigos los he visto ahora, no nos vemos mucho porque la lejanía de la ciudad es horrible. Con Víctor más fácil porque vivimos en la Herradura, así que Víctor me hizo mi casa en la Herradura, la más bonita de la Herradura, indiscutiblemente. Pero dile cuántos años tardamos. Tardé 3 años y medio, ¿no?, en acabarla, porque no tenía yo suficiente dinero. No porque me lo cobrara Víctor, Y tengo sí una queja contra los españoles que estaban aquí antes que yo. Yo llegué en el 42, porque nos daban cartas y decían, no se preocupen, su padre ha sido un gran hombre, ha peleado en la guerra de España, herido 2 veces, ya estamos a punto de conseguir las cosas. Nunca las consiguieron, me tocaron los campos de concentración, y nunca tuve el apoyo de los amigos republicanos que estaban compactados para traer gente a México. Me decían, no, ya viene, ya pronto va a estar aquí esto. Y después, y una carta final que nos dijo, lamentamos mucho no haber podido ayudarles. Yo les dije una cosa de su mamá, pero será otra cosa diferente, ¿no? En fin, yo creo que el gusto de ver a Víctor, que es un hombre exitoso, conocedor de la ópera, porque Víctor conoce de la ópera más que Beethoven, es todo un personaje en el tema, pero qué gusto, y te agradezco mucho, Josefina, que haya tenido la oportunidad pues de estar un ratito más con mis amigos, hermanos. Gracias. Gracias, Rafael. Seguimos con los saludos, Víctor. Alfredo Careaga, muchas felicidades al arquitecto Rivera. Una pregunta, ¿quiénes fondearon los recursos para el viaje? Y otra, te la leo de una vez. Felicidades por su libro. Saludos desde California, de parte de Carlos Tarrac, hijo del escultor Ángel Tarrac, quien llegó a México en el NIASA en 1942. Muy amena e informativa la presentación. Te escuchamos, Víctor. Perdón. Sí, dime. Mi barco, sí, era, ¿cómo se llamaba el barco? Ay, no sé. Yo no estaba aquí. Se ha de acordar José María, mi primo, que se acuerda. Era un paquebot de Portugal. El Serpapinto se llamaba. El Serpapinto, sí. Sí. De ese tenemos, Rafael, de ese tenemos mucha historia. Algún día que vayas al Ateneo te la enseñamos. Con mucho gusto.
estaré contigo. Sí, ahora es que se pase esto de la... Así es. Ya me vacunaron, ya estoy listo y con mucho gusto iré, Josefina. Gracias. A ver, Víctor, ¿quiénes fondearon los? Eso sí lo cuentas en el libro, así que A ver, ¿por qué no me lo repites? No, no, dice, ¿quiénes fondearon los recursos para el viaje? Me supongo que quiénes pagaron, no, no, porque cada cual se lo pagó. exactamente, Claro, a eso. nosotros nos lo pagó un tío que vivía en México, porque Ujú, papá salió con una mano adelante y otra detrás. Y sí. los dólares que tuvimos eran por mi tío, que además le dijo a mi padre en una carta, que la tengo muy presente, y por ningún motivo vengáis en tercera. Y vinimos en tercera. Digo, o sea, que ni modo, porque además es oficial que vinimos en tercera, por el documento que presento del consulado mexicano en Francia, le pide a el gerente de la naviera, le piden la lista de refugiados españoles, es decir, y le contesta el gerente y encabeza la lista como refugiados españoles en tercera clase. Así que no hay duda. Pero Es además, ¿sabes contundente. qué, Víctor? Yo creo que ya lo demás que lo lean en el libro, porque todo eso lo cuentas en el libro. Entonces, yo creo que muchas de las respuestas, de las preguntas que te están haciendo, tienen la respuesta en el libro. Yo quisiera nada más, si José María quiere comentar algo. José María, ¿quieres comentar algo? Ya se fue. Ya se fue. Ya se fue. Bueno, pues Yo querría entonces, decir algo, porque dime. ahora me están haciendo una pregunta, que la veo yo en el terito, que ¿dónde quedó el oro? Bueno, de los libros que expongo, se dice que en la casa, una casa en San Ángel, y dan bueno, da esta persona el número de la casa y da hasta el nombre de la persona, está publicado. Es uno de los 3 libros claves que estoy poniendo yo a consultar. Eh, eh, Particularmente, no recuerdo ahora en cuál de ellos, pero con todo gusto yo lo participo si alguien quiere enterarse. Eh, Desde luego, en el libro pongo la generalidad, ya detalles como eso de la casa donde se fundió el oro, que además se fundía en función de si el oro estaba barato o caro. Es decir, se siguió todo un sistema para ir fundiendo nada más lo que se necesitaba y no fundir mucho oro poniéndolo a la venta porque iba a bajar el precio del oro. Así que sencillamente se iba de acuerdo al mercado sin saturarlo. Ese oro sirvió para vivir a mucha gente durante muchos años y eso sí no sabemos quiénes fueron los que gozaron de ese oro. Con los 14 maletas, que yo pienso que eran baúles, porque tenían que ser muy grandes. Además, no solamente se trajo oro, se trajeron cuadros y se trajeron muchas cosas de colecciones particulares. Es decir, junto con el oro venían auténticas colecciones de cuadros y de cosas muy bonitas. Eso está indicado en el Tesoro del Vita y además en ese otro par de libros escritos posteriormente, en los que se detalla lo que estoy diciendo, como incluso se vestían y se cuidaban, se les cortaba las uñas a las personas que entraban al trabajo de fundir el oro para que no se llevaran ninguna viruta, ningún polvo de oro entre las uñas. Es histórico, está escrito. Es decir, por personas que estuvieron en ese momento o cuando menos que lo cuentan.
También aquí hay una felicitación especial, Víctor, que te va a gustar mucho. María Teresa Rivera, muchas felicidades, papá. Qué emoción haber presenciado finalmente esta presentación. Maite. Bueno, pues. Entonces ahora, bueno, seguimos entonces. Yo creo que ahora, después de todo lo que hemos escuchado, un momentito, porque me está escribiendo la Conchita. Conchita, dime. Oye, es que se nos fue la señal y no hay forma, no podemos agarrarla otra vez. Bueno, ya estamos terminando, no te preocupes. Oye, pues sí, qué pena, porque estaba muy bien. Y, pues sí. Pues, pero se nos fue. Ni modo, no te preocupes, gajes del oficio. Vale. Sí. Es Conchita que se disculpa, dice que se les fue la imagen y que ya no pueden volver a retomar. Pero bueno, suponemos ya que muchos de nuestros espectadores querrán saber dónde pueden comprar el libro. Aquí les vamos a compartir en la pantalla la información. Pues voy a ver eso. Estaría bueno que fuéramos para ver lo del Serpapinto, ¿no? Sí, el Serpapinto. Es lo que quería yo que saliera. Pues claro. Cortaron los. Y también, como es costumbre en el Ateneo, entregamos a nuestros participantes unos reconocimientos. Se los mostramos en este momento. Por su participación en esta presentación, José María Cid Rollán, Víctor Daniel Rivera Grijalva y Rafael del Castillo Ruiz. Estos reconocimientos se los haremos llegar de manera presencial a cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias. No, gracias a todos ustedes por la participación. Agradecemos la presencia y les compartimos nuevamente el código QR del Ateneo. Les recordamos que es importante hacer donativos que nos ayudan a continuar con estas presentaciones. Y en algún momento, Víctor, cuando las cosas sean de otra manera, haremos una presentación en el Ateneo. Muchas gracias. Ya. Sí. Aquí me voy. ¿Dónde está la X? Aquí está. Pues no, ya. Ah, no, es que ya la pasaron aquí. Sí, yo tuve que hablar. Bueno, pues muchísimas gracias. Agradecemos la presencia de todos y los invitamos a seguir en nuestros próximos eventos. Estén al pendiente en la página del Ateneo y en las redes sociales, que es donde los publicamos. Muchas gracias a todos los participantes. Buenas noches.